Entramos una vez más a Antesala, el espacio de RTV SIC Lima, el canal del ingeniero, para poder, como siempre, conversar, difundir, promover las actividades, acontecimientos, eventos que se realizan en el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad hay un tema bastante cautivante, que es de suma trascendencia para el desarrollo del país. Y para eso nos encontramos con el ingeniero Carlos Sotelo, que es al mismo tiempo vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica de nuestro Consejo Departamental, con quien vamos a hablar sobre la fibra óptica, que vamos a conocer en detalle de qué se trata, qué es, qué beneficios nos va a traer o nos está trayendo o nos puede traer. Bienvenido, ingeniero Sotelo, a RTV SIC Lima, el canal del ingeniero. Bueno, como habíamos hecho esta brevísima introducción, usted que es sanmarquino, es docente ahora, es también consultor, ha trabajado en la administración pública, queremos saber exactamente de qué se trata esto, qué es la fibra óptica, para centrarnos un poco en el espectro informativo. En primer lugar, agradecer la invitación de RTV Lima, el Colegio de Ingenieros, para poder estar en este espacio y compartir algunos aspectos técnicos de este tema tan importante que es la fibra óptica. ¿Cuál es la comparación de la fibra óptica con otros modos tecnológicos que tenemos o que hay en el mundo? Bueno, antes de establecer una comparación, me gustaría brevemente indicar qué es la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión transparente. Físicamente puede ser cristal o puede ser un material sintético o plástico, a través del cual se transmiten señales de luz que portan información a grandes velocidades. Estas señales de luz son emitidas a través del núcleo de la fibra, que tiene un revestimiento en la parte del contorno de esta fibra, y que este revestimiento evita pues que la señal de luz pueda salir, digamos, del conducto principal. La característica principal de la fibra es que nos permite transmitir señales a muy grandes distancias con una alta calidad. De este modo podríamos comparar con otros medios alternativos como son el cable coaxial, el par de cobre o el medio inalámbrico, que son los medios que se vienen utilizando típicamente para diferentes servicios de telecomunicaciones. Podemos decir que la fibra óptica es el medio de transmisión por excelencia, porque la fibra óptica no se ve afectada por las señales electromagnéticas externas, cosa que sí afecta a los otros medios, como es el cable coaxial, el par físico de cobre y también a las señales radioeléctricas. Entonces, al no verse afectado por señales externas, la calidad de la comunicación por la fibra óptica es extraordinaria. Eso por un lado. Por otro lado, la fibra óptica permite que las señales se puedan transmitir a grandes distancias. Esto representa pues un ahorro muy importante, debido a que otros medios de transmisión necesitan contar con repetidores cada cierta distancia. Esto por un lado implica un tema de costos, no solamente en la fase de inversión de instalación, sino también costos en la parte de operación y mantenimiento. ¿Y qué requisitos se necesitan? ¿Cuáles son las exigencias o alternativas para poder iniciar la instalación de esta fibra óptica? En principio se debe contar con el cable que tiene internamente los núcleos de fibra óptica. Este cable debe tener ciertas características dependiendo dónde se va a instalar. Por ejemplo, si vamos a instalar un cable de fibra óptica en una zona urbana y lo vamos a soportar sobre postes eléctricos, la característica de este cable es una característica que permita pues una determinada resistencia a la tensión, que significa estar soportado entre dos postes, y el peso del cable representa una tensión o un esfuerzo
que tiene que soportar el cable. Pero es diferente, por ejemplo, colocar un cable de fibra óptica que se va a soportar sobre redes de alta tensión, donde la separación entre los soportes es grande, por ejemplo 400, 600 y en algunos casos 1000 metros o más. Entonces las características técnicas de este cable tienen que ser unas características que le permita soportar esfuerzos mecánicos muy grandes, y en consecuencia el costo también va a ser diferente que un cable que se va a soportar sobre postes en una zona urbana. También podemos colocar cable en un lecho submarino, entonces también tendremos un cable especial para el lecho submarino con un revestimiento y características pues que le permita tener una performance adecuada en lo que es la durabilidad. Y en cuanto a costos, ¿de cuánto estamos hablando por kilómetro, si esa es la medición? Bueno, por kilómetro va a depender del tipo de cable. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cable que se va a instalar en una zona urbana, normalmente este cable se soporta en postes cuya distancia son de 70 a 80 o máximo 100 metros. El costo del cable de fibra óptica está en el orden de $1 el metro, pero para colocar el cable se necesita también accesorios y también se necesita un costo de instalación. Si contamos todos los elementos, el cable más los accesorios y la instalación, el costo por kilómetro debe estar en $2.500. ¿Todavía es accesible o es muy caro en relación a otras partes del continente? No, es un costo bastante accesible. Si lo comparamos, por ejemplo, con el cable coaxial, en estos momentos instalar un cable de fibra óptica del que estamos hablando en zonas urbanas es más barato que instalar un cable coaxial, y las prestaciones que tiene un cable de fibra óptica son muchísimo mayores que un cable coaxial. Tenemos entendido que la fibra óptica provoca, digamos, una serie de beneficios. En este caso, ¿hacia dónde va ese beneficio directo? ¿A las zonas de la costa, sierra o selva? ¿Cómo es la prioridad que se está dando en nuestro caso en el Perú? Bueno, la fibra óptica genera dentro de lo que es el mercado de las telecomunicaciones dos efectos muy importantes. Primero, el que se puedan disponer de servicios de muy alta capacidad a costos bajos, ¿no? Eso es fundamental. Y que los servicios también tengan muy alta calidad. Ese es el efecto fundamental. Ahora, donde está instalado, efectivamente van a tener servicios diferenciados con respecto a aquellos lugares donde no llega la fibra óptica y llega solamente el medio de microondas o satelital. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer una comparación de la ciudad de Lima, donde existen varios operadores con fibra óptica interconectados a Internet, el costo de 1 megabit por segundo de una persona que quiere contratar en Lima 1 megabit por segundo puro está en el orden de $100 el mes, el megabit por segundo puro, sin sobresuscripción. Pero si nosotros contratamos más bien 1 megabit por segundo a través de un punto de acceso de microondas que está en la sierra, por poner un ejemplo, en Tacna, en Ancash, en algún lugar donde no llegue la fibra óptica, el costo puede estar en el orden de $500 el megabit por segundo. Fíjese, 5 veces mayor un costo de acceso de microondas con respecto a la fibra óptica. Pero si ahora nos alejamos más del país y nos vamos a un punto de la selva, por ejemplo, en Madre de Dios, en Ucayali, en Loreto, en algún pueblo donde la única forma de comunicación es satelital, 1 megabit por segundo puro, simétrico, puede estar costando $6.000. Entonces, se imagina esa gran diferencia, $6.000 por medio satelital, $500 por medio de microondas y $100 con fibra óptica. Es demasiado, es abismal. Sí, y por otro lado, si lo asociamos a la realidad económica de los lugares, podemos decir que los lugares donde la gente es más pobre y está más aislada, sus costos de comunicación son tremendamente altos. Entonces sabemos que ya, digamos, con la fibra óptica vamos a tener mayor calidad en todo lo que es ver mejor televisión, mejor comunicaciones. ¿Cuáles son los proyectos que están en marcha o que se vienen
en el medio? Bueno, un proyecto muy importante es la red dorsal de fibra óptica, el cual se vino trabajando desde el año 2008 y el año pasado se licitó y se adjudicó. Yo tuve la responsabilidad de conducir el equipo de trabajo que se encargó de formular este gran proyecto de fibra óptica, cuyo monto de inversión asciende a 324 millones de dólares y va a permitir llevar conectividad con fibra óptica a 180 capitales de provincia a nivel nacional. Ese es un primer gran proyecto que se debe implementar este año. ¿Estamos hablando de provincias de costa, sierra o o simplemente de la costa? No, estamos hablando de provincias de todo el país, a excepción de la selva, porque lo que pasa en la selva es que la fibra óptica necesita un medio de soporte, como puede ser una carretera, puede ser también postes de alta tensión, para que sobre esa infraestructura se pueda soportar y en la selva hay problemas, es muy complejo. En la selva, en Loreto, por su territorio. Exactamente, no tenemos carreteras y también tendidos eléctricos de alta tensión, recién se están por implementar algunos proyectos. Esa es la razón por la cual existe un número de provincias pequeño que no se van a ver beneficiados por este gran proyecto nacional de red de banda ancha de fibra óptica. Sin duda eso va a quedar para otro, sin duda, un plan posterior, digamos, ¿no? Sin duda esta red va a ser completada y la idea es que todas las provincias finalmente puedan tener una conectividad de muy alta capacidad. Entonces, estamos aquí en RTV SIC, el canal del ingeniero, entrevistando al ingeniero Carlos Sotelo, que es vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, y hablando sobre la fibra óptica. Él es un especialista, conocedor en amplitud y en profundidad sobre esta temática. Justo estábamos preguntando sobre, digamos, los proyectos de fibra óptica que hay en el país, y él nos estaba respondiendo sobre el particular de esta manera. ¿Cuáles son los proyectos de fibra óptica que se están generando o se están produciendo y los que se vienen en nuestro país? Bueno, los proyectos que se vienen generando a nivel nacional son diversos. Hay proyectos de magnitud muy grande, como es el proyecto de la red dorsal de banda ancha de fibra óptica a nivel nacional, que es un proyecto que cubre hasta 180 capitales de provincias. Después existen proyectos regionales. Para todas las regiones del Perú se va a desarrollar un proyecto específico también, cuyo medio de transmisión principal es fibra óptica. Estos proyectos los viene formulando el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. Esta entidad es la que ya hace años atrás viene trabajando tanto en el proyecto regional, en los proyectos regionales que he comentado, como en el proyecto nacional de banda ancha. Pero también existen proyectos pequeños a nivel distrital que van a beneficiar a distritos en zonas rurales, y existen también otros proyectos a nivel urbano que van a utilizar la infraestructura de fibra óptica para el desarrollo de redes de seguridad, es decir, videocámaras van a estar conectados a esta red de fibra óptica, sensores y dispositivos que van a permitir un mejor control de lo que ocurre en una zona urbana. Eso podemos traducirlo de esta manera: nos va a generar, va a provocar mayor seguridad ciudadana, por decir, y mayor seguridad en defensa nacional. Efectivamente, estas redes de seguridad no son aisladas, sino que están interconectadas con las entidades encargadas de la seguridad a nivel nacional, vale decir la policía, vale decir defensa civil. Normalmente una red de seguridad tiene un centro de gestión y control de información donde se centraliza toda la información, las imágenes y los videos captados en la zona donde se está brindando la seguridad. Esta información luego se puede transmitir a través de las redes de telecomunicaciones a todas las entidades que están involucradas en la problemática de seguridad en el país. Eso nos puede dar, digamos, un alivio en el sentido de que se puede, a través de estas herramientas, una alerta temprana en el caso de un tsunami o de un sismo de gran magnitud.
Bueno, las redes se pueden integrar y las redes tienen la característica de ser un medio que soporta la transmisión de información. No solamente pueden estas redes tener el tema de seguridad, en el caso de control de crimen, en contra el control de la violencia, a través de cámaras o dispositivos, sino también pueden estar interconectados a sensores que nos pueden brindar una alerta temprana en el caso de tsunami, en el caso de algún tipo de sismo. Bien, entonces, regresando un poquito, en el aspecto de los proyectos, en el proyecto macro, se ha hablado de una cantidad enorme de provincias, más de 180 provincias, y ¿en qué estado se encuentra en estos momentos? ¿Qué porcentaje de avance hay? Bueno, el proyecto fue adjudicado en diciembre del año pasado. Estamos próximos a que se firme el contrato con la empresa que ganó el proceso, que es la empresa mexicana Azteca. Y este año debe iniciarse la implementación. Se tiene previsto que la implementación total de todo el proyecto se dé en 2 años. O sea, en 2 años empezamos a disfrutar en mayor proporción de los beneficios, digamos, de la fibra óptica. Efectivamente, en tanto existen proyectos regionales que deben ser sometidos a concurso, los cuales van a ser implementados en algunas regiones donde ya se cuenta con fibra óptica, de tal manera de que no tengamos que esperar los 2 años para que recién podamos tener los beneficios de estas infraestructuras en materia de telecomunicaciones. En tanto transcurre todo este proceso, todos estos proyectos, ¿hay alguna universidad que se dedica, tenga algún laboratorio que esté trabajando así en proyección o en perspectiva a la fibra óptica? Tengo entendido que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene un proyecto para una implementación de un laboratorio de fibra óptica, el cual próximamente va a ser ya implementado. O sea, noticia que vamos a esperar entonces. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Carlos Sotelo, que ha estado con nosotros en antesala, el programa de RTV-SIC Lima, el canal del ingeniero. Muchísimas gracias, esperamos tenerlo muy pronto para nuevos espacios, nuevos escenarios, noticias que usted nos puede traer, anuncios para la comunidad ingenieril. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición en cualquier momento que tengan a bien invitarme. Muchas gracias. Gracias a usted también.